A veces parece que la política entra en una especie de pausa, que no hay una noticia gigante o que no está pasando nada demasiado fuerte, o por lo menos aparenta esa sensación de que está todo medio quieto. Pero cuando uno mira un poco más de cerca, se da cuenta que en realidad el tablero se está moviendo todo el tiempo. Se mueve en Nación, se mueve en Santa Fe y también comienza a moverse en Rosario. Hay dirigentes que empiezan a posicionarse, alianzas que se enfrían y tensiones que aparecen. Algunos nombres empiezan a sonar cada vez más fuerte. Y aunque todavía falte bastante para las elecciones, la política ya arrancó a jugarse. A nivel nacional, el gobierno sigue apostando todo a la economía y a que la inflación finalmente empiece a bajar de manera más clara. Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer algunos desgastes políticos, diferencias internas y conflictos que antes parecían más contenidos. Mientras tanto, en Santa Fe, Puyaro intenta consolidar gestión y sostener la centralidad política de la provincia, mientras empieza lentamente a acomodar su espacio pensando en lo que se viene. Y en Rosario el escenario está mucho más abierto. Aparecen nombres, especulaciones y dirigentes que empiezan a moverse porque saben que la discusión por el poder ya comenzó. Por eso en este video no vamos a hacer solamente un repaso de noticias. Vamos a tratar de entender lo que se está moviendo de verdad, qué tensiones empiezan a aparecer y por qué algunas discusiones que parecen aisladas en realidad muestran el clima político que se viene en los próximos meses. A nivel nacional, el gobierno atraviesa una etapa bastante más incómoda que la de hace algunos meses. La inflación todavía sigue costando más de lo esperado y algunos números todavía no terminan de acomodarse. Y obviamente que esto mete presión, porque la economía sigue siendo el corazón del proyecto político de Javier Milei. De todas maneras, hay algo que el gobierno no modificó: el rumbo. Milei sigue convencido de que el equilibrio fiscal no se negocia y que la inflación tarde o temprano va a terminar bajando de una manera más fuerte. La idea que transmiten desde el oficialismo es el que el país no puede volver atrás solamente porque el proceso esté siendo más duro o más lento de lo que imaginaban. Pero además de la economía, aparece la tensión política por el caso Adorni, que claramente se transformó en un desgaste para el gobierno. Adorni tuvo la posibilidad de presentarse en el Congreso para dar explicaciones y hacer su descargo, pero aún así siguen quedando dudas y discusiones respecto al tema. Incluso distintos actores políticos se refirieron públicamente al caso. Entre ellos aparece la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, en una situación que terminó ampliando todavía más ruido político alrededor del oficialismo. Desde este lugar no tomamos una posición cerrada sobre el tema, porque justamente todavía hay cosas que deben investigarse y aclararse. Ahora bien, si se comprueba que hubo irregularidades, obviamente que tiene que caer todo el peso de la ley como corresponde. Lo que sí es evidente es que el tema se extendió demasiado y que sigue ocupando agenda y de alguna manera termina afectando la imagen del gobierno, que en este momento necesita mostrar fortaleza política y orden interno. Por otro lado, hay un movimiento político que empezó a hacerse mucho más evidente en estos últimos días. Y este es el distanciamiento del PRO con La Libertad Avanza. Ya no hablamos solamente de diferencias menores o de alguna declaración aislada. El PRO directamente publicó un comunicado muy crítico contra el gobierno, impulsado por el sector más cercano a Mauricio Macri, donde habló de soberbia y arrogancia dentro del oficialismo. Esta es una frase muy contundente que fue con el textual: acompañar el cambio no es aplaudir todo. Incluso cuestionaron que algunos dirigentes le piden sacrificios a la sociedad que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Esto marca algo muy importante, porque durante mucho tiempo el PRO acompañó gran parte de las medidas del gobierno y funcionó casi como un socio parlamentario. Pero ahora Macri empezó a marcar diferencias más claras, tanto en las formas como en algunas decisiones políticas del oficialismo. Y cuando ese vínculo empieza a enfriarse, lo que se pone en discusión ya no es solamente una alianza legislativa. Se empieza a discutir liderazgo y representación de quién va a conducir el espacio antikirchnerista de cara a los próximos años.
En Santa Fe, el escenario también empieza a moverse, pero de una manera mucho más ordenada que lo que sucede en Nación. Puyaro no está lanzado ni necesita estarlo, pero sí comenzó un proceso para encarar el último año y medio donde va a cerrar filas, va a ordenar la tropa de Unidos y va a comenzar a planificar un gobierno que tenga como objetivo una nueva candidatura para el próximo año y así buscar su reelección. Y ahí aparece un dato importante. Puyaro no necesita vender épica, necesita mostrar resultados concretos. Por eso, la seguridad sigue siendo el eje más fuerte del gobierno. La quinta subasta de bienes decomisados del delito entra justamente en esa lógica. Mostrar que al narco no solo se lo persiguen los discursos, sino también en los bienes, en la plata y en la estructura que construyó durante años. Pero además, el gobernador busca ir un paso más allá y avanzar con un paquete de leyes para endurecer la seguridad en Santa Fe, ampliando herramientas para la policía, los fiscales y el sistema penal. Es una señal concreta y políticamente le sirve, porque refuerza una idea que el oficialismo quiere sostener. En Santa Fe hay un gobierno que con errores y tensiones sabe cuál es su prioridad. Ahora bien, tampoco hay que ser extremistas. Puyaro no está caminando sobre rosas ni mucho menos. ¿Tiene conflictos? Sí. ¿Tiene desgastes? También. Pero aún así comenzó a tomar distancia de la coyuntura nacional cuando siente que le conviene cuidar su propio frente. Pero justamente ahí está la clave. En Santa Fe ya no se gobierna pensando solo en la coyuntura. Se gobierna también pensando en cómo llegar a 2027 con una provincia más ordenada, una coalición más cerrada y un liderazgo que pueda volver a competir. Y a eso, aunque todavía falte, ya lo podemos empezar a notar. Y si bajamos de la provincia hacia Rosario, lo que aparece es un escenario mucho más abierto. Acá no hay una conducción clara que ordene ni una candidatura que cierre todo el tablero electoral. Lo que hay son nombres, especulaciones y dirigentes que empiezan a moverse porque saben que aunque falte, la discusión de 2027 ya arrancó. En La Libertad Avanza aparece el siempre mencionado Juan Pedro Liard, aunque también otros dirigentes empiezan a mostrarse y a elevar su perfil. Por el lado Unidos suenan los nombres de Pablo Hapkin buscando un tercer mandato, María Eugenia Smook, la presidenta del Consejo, Gustavo Puccini, más aliado al sector de Puyaro, y otros nombres del socialismo también se empiezan a mostrar. La realidad es que todos quieren cerrar la pregunta de quién va a ser el que ordene el perfil de Unidos y vaya a mostrar un candidato serio para la ciudad. Pero por fuera de toda esta órbita aparece Federico Angelini. Él es un perfil más vinculado a la seguridad y a la gestión, que empieza a moverse, empieza a dejar que su nombre corra y genera incógnita de si será un candidato para la ciudad o no. Ahora bien, en medio de todos esos nombres hay una diferencia importante. Juan Monteverde aparece hoy como un candidato opuesto, y eso, más que tranquilidad, debería generar preocupación. Monteverde no es una opción superadora para Rosario, es probablemente una de las peores opciones que puede tener la ciudad. Detrás de su estética prolija, de su discurso progresista y de su marketing de renovación, lo que hay es más kirchnerismo, más izquierda y más de una agenda ideológica que Rosario ya conoce demasiado bien. Mientras otros todavía tantean, ella ocupa el centro de la escena y justamente por eso hay que decirlo con claridad. Monteverde no puede llegar bien parado y eso habla mal del resto. Porque si Rosario no logra construir una alternativa clara, firme y competitiva, el riesgo es que termine ganando terreno un espacio que expresa exactamente lo contrario de lo que necesita la ciudad. Más relato, más progresismo, más ideología de izquierda y menos soluciones reales. Y ahí es donde aparece una advertencia que va mucho más allá de la candidatura. Porque cuando uno mira algunas de las cosas que siguen pasando en Rosario, entiende que este universo político no es solo un problema electoral, es también un problema cultural. Todavía faltan largos meses para el cierre de lista, pero el escenario electoral ya se está moviendo. En La Nación, en Santa Fe y en Rosario empiezan a haber movimientos, tensiones y reacomodos, que todos ellos van a pesar más adelante. Porque en política muchas veces las elecciones no se definen cuando se cierran las candidaturas, se definen en estos momentos, antes, cuando se empiezan a plantear, a haber especulaciones y el poder empieza a correrse del lugar. Por eso nos parecía muy importante hacer este video, no para hablar de una campaña que todavía formalmente no arrancó, sino para poder mostrarle que el tablero ya empezó a moverse y que vale la pena mirar desde ahora lo que está pasando para ver quién avanza y quién se queda atrás. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita y a poder compartirlo con tus conocidos. Porque como decimos siempre en Derecha en Foco, la política no se cambia solo desde una banca, también se lo hace desde la información.